Mi padre tenía el talento perfecto para destruirme usando apenas 10 palabras. No necesitaba gritar. No necesitaba empujar. No necesitaba golpear. Su arma favorita siempre fue la frase cargada de veneno lanzada con una calma aterradora. Esa tarde, en la casa vieja donde crecí, paredes en azul petróleo suave, luz cálida del entardecer entrando por la ventana lateral, él soltó la frase que terminó de desgarrar lo que quedaba de mí. Tú no vales nada. Nunca valiste. No fue un grito. Fue casi un susurro. Pero en mi pecho se sintió como un impacto brutal. Estábamos solos, o eso pensábamos. Yo había ido únicamente para recoger unas cajas que dejé ahí años atrás. Pensé que sería una visita rápida. Una entrada y salida. Sin emociones. Sin conflictos. Ilusa. Mi padre estaba como siempre, camisa perfectamente planchada, botella de agua a un lado, rostro arrogante y ese silencio que siempre usó para hacerme sentir pequeña. Me miró de arriba a abajo con desprecio. A tus 30 años, no tienes casa, no tienes marido, no tienes nada. Has sido un fracaso constante, igual que tu madre. Cerré los ojos. Respiré. Intenté mantener la calma. No estoy aquí para discutir. Claro que no, respondió él. Estás aquí porque no sabrías qué hacer sin pedir ayuda. Sus palabras me perforaron. No te pedí ayuda, dije. Él rió. Una risa seca, humillante, el tipo de risa que te hace sentir sucia, inútil, invisible. Siempre la pides, dijo. Hasta cuando no te das cuenta. Siempre fuiste un estorbo. Mis manos temblaron. Mi respiración se volvió inestable. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. ¿Por qué me odias tanto?, pregunté, con la voz quebrada. Él no lo dudó. Porque naciste en el peor momento de mi vida. Porque me arruinaste los planes. Porque, levantó el dedo señalándome, porque nunca valiste nada. Tragué saliva. Sentí un fuego arder en mi garganta. Y entonces escuché un sonido detrás del corredor. Un movimiento suave. Como un paso pequeño. Giré la cabeza pero no vi a nadie. Pensé que era mi imaginación. Volví a él. Te juro, susurré, que algún día te vas a arrepentir de todo este daño. Él se acercó tanto que pude sentir su aliento lleno de rabia. Yo no me arrepiento. Yo digo la verdad. Y la verdad es que si no hubieras nacido, mi vida habría sido mejor. Lo miré y algo dentro de mí se quebró. No era tristeza. No era miedo. Era una claridad fría. Ya no había nada que rescatar. Me di vuelta para irme. Y fue ahí cuando lo vi. Su billetera. Caída en el piso. Abierta. Algo sobresalía de un compartimento secreto. Un pedazo de papel amarillento. Sentí una fuerza inexplicable arrastrándome hacia ella. La recogí antes de que él pudiera reaccionar. Déjala, gritó, pero su voz tembló. Abrí la billetera. Saqué el papel. Era una carta. Una carta vieja. Firmada por mi madre. Las primeras líneas me perforaron. Si estás leyendo esto, significa que él volvió a lastimarte. No dejes que te convenza. Tú vales. Tú importas. Tú eres lo único bueno que dejé en este mundo. Mi garganta se cerró. Las lágrimas me quemaron los ojos. Mi padre dio un paso hacia mí, pálido. Eso no es lo que piensas. Pero yo seguí leyendo. Él no sabe amar. Él no supo amarme a mí y no sabrá amarte a ti. Pero no es tu culpa. Él carga un secreto que lo destruyó hace años y tú siempre vas a ser el recordatorio. Mi padre me arrancó la carta de las manos. Basta. Pero era tarde. Yo ya había visto todo. Yo ya sabía. Me acerqué a él con la carta en la mano. ¿Qué secreto?, pregunté. Él retrocedió. Sus ojos se llenaron de miedo. No hables de eso, susurró. No sabes lo que dices. ¿Qué secreto, papá?
La puerta del corredor se abrió lentamente. Y mi mundo se detuvo. Mi sobrina. De 12 años. Mi hermana la había dejado a mi cuidado ese día. Ella estaba ahí. Con lágrimas en los ojos. Había escuchado toda la conversación. Tío, dijo ella, con voz temblorosa, ¿por qué dices que mi tía no vale nada? Mi padre quedó paralizado. Ella continuó. La abuela decía que tía era la que más se parecía a ella, la más buena. La que tenía más luz. Mi respiración se cortó. Mi sobrina avanzó hacia mí y tomó mi mano. Yo te escuché llorar y no me gustó. No te creo cuando dices que no vales. Mi padre se derrumbó en una silla. Se cubrió el rostro. No, no entiendes. Entonces explícame, dije. Él levantó la cabeza, los ojos llenos de un terror que jamás le había visto. Tu madre, su voz se quebró, se fue porque descubrió algo. Algo que yo hice. Algo que tú no puedes saber. Mi sobrina me apretó la mano. Yo di un paso hacia él. Dime la verdad. Él abrió la boca pero no logró hablar. Porque en ese momento se escucharon 3 golpes en la puerta principal. Secos. Fuertes. Urgentes. Mi sobrina se sobresaltó. Yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi padre se puso de pie de golpe, como si hubiera sido electrocutado. No, no, no puede ser. Los golpes sonaron otra vez. Más fuertes. Más exigentes. La pared azul petróleo vibró. Mi padre empezó a temblar. Ella no puede estar aquí. Ella no puede volver. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Los golpes se repitieron. La voz detrás de la puerta dijo. Ábreme. No vine por ti, vine por lo que es mío. Mi padre cayó de rodillas. Mi sobrina me abrazó. Y yo, con la mano en la manija de la puerta, la abrí. Y el rostro que vi del otro lado cambió todo para siempre. Pero para entender ese momento, para comprender por qué mi padre temblaba como si hubiera visto un fantasma y por qué esa carta de mi madre lo había destrozado, necesito regresar al principio. Al día en que todo se rompió. Al día en que mi madre desapareció de nuestras vidas. Al día en que yo, sin saberlo, me convertí en la portadora de un secreto que no era mío. Mi nombre es Patricia. Patty para los que me conocen bien. Tengo 30 años. Y he pasado toda mi vida tratando de ganarme el amor de un hombre que nunca tuvo amor que dar. Crecí en esa casa de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Una casa que alguna vez fue hermosa. Con sus paredes azul petróleo, sus pisos de loseta original, sus ventanas altas que dejaban entrar la luz de la tarde como si fuera oro líquido. Mi madre la decoró con plantas, fotos familiares y ese calor que solo una mujer enamorada puede darle a un hogar. Recuerdo el olor de su cocina. Café de olla en las mañanas. Pan dulce recién comprado de la panadería Don Juan. Frijoles refritos en la estufa. Tortillas calentándose en el comal. Todo olía a hogar. A familia. A amor. Mi padre trabajaba en una empresa de contabilidad. Salía temprano, regresaba tarde. Cuando llegaba, mi madre lo recibía con una sonrisa. Siempre con una sonrisa. Aunque él nunca se la devolviera. Aunque él entrara como tormenta, exigiendo cena, silencio, obediencia. Mi madre nunca se quejaba. Yo era pequeña entonces. 5, 6 años tal vez. Y no entendía por qué mi madre se hacía tan pequeña cuando él llegaba. Porque su voz se volvía un susurro. Porque sus manos temblaban cuando le servía la cena. Solo años después entendí que el miedo tiene muchas formas. Y que mi madre vivía con él todos los días. Mi infancia estuvo marcada por silencios. Por palabras no dichas. Por tensiones que yo podía sentir pero no comprender. Mi padre nunca me abrazó. Nunca me dijo que me quería. Nunca jugó conmigo. Cuando yo le hablaba, me ignoraba. Cuando yo le mostraba mis dibujos de la escuela, los miraba con desprecio. Cuando yo lloraba, me decía que dejara de ser dramática.
Aprendí a no molestar. A no pedir. A no existir demasiado. Me convertí en una niña fantasma en mi propia casa. Presente pero invisible. Viva pero sin voz. Mi madre compensaba. Me abrazaba el doble. Me besaba el doble. Me decía que me amaba cada noche antes de dormir. Me cantaba canciones de cuna. Me contaba historias de princesas que no necesitaban príncipes porque ellas mismas eran su propio rescate. Me enseñó a ser fuerte. Aunque ella no lo fuera. Me enseñó a no dejar que nadie me hiciera sentir pequeña. Aunque ella se encogiera cada día. Me enseñó que yo valía. Aunque mi padre me dijera lo contrario. Y durante años, su amor fue suficiente. Fue mi escudo. Mi refugio. Mi certeza en un mundo incierto. Hasta que cumplí 8 años. Era un sábado de octubre. Recuerdo porque era el cumpleaños de mi madre. Yo le había hecho una tarjeta en la escuela. Con brillantina y corazones rojos. Decía: te amo mamá, eres mi sol. Estaba emocionada por dársela. Llegué de la escuela corriendo. Entré por la puerta principal gritando: mamá. Feliz cumpleaños. Pero la casa estaba en silencio. Un silencio extraño. Pesado. Como si el aire mismo estuviera esperando algo terrible. Caminé por el pasillo. La puerta de la recámara principal estaba entreabierta. Escuché voces. Mi padre. Y mi madre. Pero no era una conversación normal. Era una discusión. Mi padre gritaba. Cosas que yo no entendía entonces. Sobre dinero. Sobre mentiras. Sobre alguien llamada Rocío. Mi madre lloraba. Su llanto era silencioso, ahogado, desesperado. Le suplicaba. Perdóname. Fue un error. Por favor, no nos dejes. Mi padre rió. Esa risa que yo conocía tan bien. Llena de desprecio. ¿Perdonarte? ¿Crees que puedo perdonar esto? Me arruinaste. A mí. A mi nombre. A todo. Y luego dijo algo que se grabó en mi alma. Ojalá nunca te hubiera conocido. Ojalá esa niña nunca hubiera nacido. Hubiera sido más fácil. Me quedé paralizada en el pasillo. Esa niña. Esa niña era yo. Escuché pasos. Rápidos. Mi madre salió de la habitación. Traía una maleta pequeña. Sus ojos estaban rojos, hinchados, destrozados. Me vio. Se arrodilló frente a mí. Me abrazó tan fuerte que me dolió. Mijita, susurró, perdóname. Perdóname por todo. Yo no entendía. ¿A dónde vas? Lejos, dijo. Pero tú vas a estar bien. Eres fuerte. Más fuerte que yo. No dejes que él te convenza de lo contrario. Me besó la frente. Me puso algo en la mano. Un papel doblado. Cuando crezcas, ábreme. Y entonces se fue. Así. Sin más. Caminó hacia la puerta. Mi padre la dejó irse sin decir palabra. Y yo me quedé ahí. Sola. Con un papel en la mano y un vacío en el pecho. Los años que siguieron fueron un infierno silencioso. Mi padre no volvió a mencionar a mi madre. Era como si ella nunca hubiera existido. Quemó sus fotos. Regaló su ropa. Borró cada rastro de ella de esa casa. Y a mí me trató como si yo fuera la culpable de su partida. Como si yo fuera el recordatorio viviente de su fracaso. Me criticaba constantemente. Mi ropa. Mi cabello. Mis calificaciones. Nada era suficientemente bueno. Nunca. Crecí creyendo que era defectuosa. Que había algo fundamentalmente roto en mí que hacía que mi propio padre no pudiera amarme. La carta que mi madre me dejó, la guardé durante años. La escondí en el fondo de mi cajón, entre ropa vieja y libros que ya no leía. A veces la sacaba. La miraba. Pero nunca la abrí. Porque tenía miedo.
Miedo de lo que dijera. Miedo de que confirmara lo que mi padre siempre me decía. Que yo no valía nada. Que yo era el error. Que yo era la razón por la que todo se desmoronó. Así que la guardé. Como se guarda un secreto demasiado pesado para cargar pero demasiado importante para olvidar. Cuando cumplí 15 años, intenté hablar con mi padre. Era un domingo. Él estaba en la sala viendo fútbol. Yo me senté a su lado. Papá, dije con voz temblorosa, ¿alguna vez vas a decirme qué pasó con mamá? Él ni siquiera volteó a verme. Se fue porque quiso. No hay más que decir. ¿Pero por qué? Él bajó el volumen del televisor. Me miró con esos ojos fríos que conocía tan bien. Porque era débil. Porque no supo cumplir su papel. Porque eligió lo fácil en lugar de lo correcto. Y luego agregó, mirándome directo al alma. Igual que tú. Siempre eligiendo lo fácil. Siempre decepcionando. Me levanté. Subí a mi cuarto. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mi madre. Por mí. Por la relación que nunca tendríamos. Y juré que apenas pudiera, me iría de esa casa. Me iría lejos. A donde su voz no pudiera alcanzarme. A donde sus palabras no pudieran herirme. A donde pudiera, tal vez, encontrar un poco de paz. Y así lo hice. A los 18 años me fui. Conseguí trabajo en una tienda de libros en la colonia Condesa. Renté un cuarto en una vecindad vieja. Era pequeño, húmedo, con una ventana que apenas dejaba entrar luz. Pero era mío. Y eso era suficiente. Los años pasaron. Estudié por las noches. Me gradué de una carrera técnica en diseño gráfico. Conseguí mejores trabajos. Mejores departamentos. Hice amigos. Tuve novios. Algunos buenos. Otros no tanto. Pero todos, de alguna manera, reflejaban lo que yo creía merecer. Amor a medias. Cariño condicional. Relaciones donde yo siempre daba más de lo que recibía. Porque eso era todo lo que conocía. Eso era todo lo que mi padre me había enseñado. Que yo tenía que ganarme el amor. Que yo tenía que esforzarme el doble para ser digna de atención. Y nunca cuestioné si eso estaba bien. Solo lo acepté como verdad. Mi hermana, Andrea, nació cuando yo tenía 10 años. Mi padre se volvió a casar 2 años después de que mi madre se fue. Con una mujer callada, sumisa, que nunca me miró a los ojos. Tuvieron a Andrea. Y desde el momento en que nació, fue claro que ella era diferente. Mi padre la adoraba. La cargaba. La mimaba. Le compraba juguetes. La llevaba al parque. Todo lo que nunca hizo conmigo. Y yo, en lugar de resentirla, la amé. Porque ella no tenía la culpa. Porque ella era inocente. Y porque, en cierta forma, verla recibir el amor que yo nunca tuve me daba esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, el amor existía. Solo que no era para mí. Andrea creció siendo mi aliada. Cuando mi padre me criticaba, ella me defendía. Cuando yo visitaba la casa, ella corría a abrazarme. Me contaba de su escuela. De sus amigas. De sus sueños. Y yo escuchaba. Porque nadie me había escuchado a mí cuando era niña. Y no quería que ella sintiera ese vacío. Andrea se casó joven. A los 23. Con un hombre bueno llamado Carlos. Tuvieron una hija. Valeria. Mi sobrina. Una niña hermosa, inteligente, de ojos enormes que veían demasiado. Y yo, que nunca quise tener hijos por miedo a repetir el ciclo, me enamoré de ella. De su risa. De su curiosidad. De su valentía. Y así llegamos a ese martes. El martes en que todo cambió. Andrea me había llamado esa mañana. Patty, me dijo, ¿puedes cuidar a Vale hoy? Tengo una cita con el doctor y Carlos no puede salir del trabajo. Por supuesto, le dije. La recojo en tu casa. No,
dijo Andrea, mejor la dejo en casa de papá. Tengo que pasar por ahí de todos modos. Mi estómago se retorció. No he ido a esa casa en meses. Lo sé, dijo Andrea. Pero papá pregunta por ti. Creo que quiere hablar. Dudé. Porque cada vez que mi padre quería hablar, terminaba lastimándome. Pero Andrea insistió. Por favor. Tal vez es importante. Suspiré. Está bien. Paso por ella ahí. Esa tarde, conduje por calles que conocía de memoria. La colonia del Valle. Las mismas banquetas agrietadas. Los mismos árboles frondosos. La misma casa con paredes azul petróleo que una vez fue mi hogar y ahora era solo un recordatorio de todo lo que perdí. Estacioné afuera. Respiré hondo. Y entré. La puerta estaba abierta. Valeria jugaba en la sala con sus muñecas. Mi padre estaba en su sillón. Camisa perfectamente planchada. Botella de agua a un lado. Rostro inexpresivo. Me miró entrar. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Solo dijo. Tus cajas están en el cuarto de atrás. Llévatelas de una vez. Claro, dije. Valeria levantó la mirada. Tía Patty, dijo emocionada. ¿Ya nos vamos? Todavía no, mi amor, respondí. Déjame recoger unas cosas primero. Ella sintió y volvió a sus juguetes. Caminé hacia el cuarto de atrás. Mi antiguo cuarto. Ahora convertido en bodega. Las cajas estaban apiladas en una esquina. Llenas de cosas que dejé cuando me fui. Libros. Ropa vieja. Fotos de la escuela. Recuerdos que ya no quería pero tampoco podía tirar. Empecé a cargar una caja. Y fue entonces cuando escuché la voz de mi padre detrás de mí. Viniste sola. Siempre vienes sola. Giré. Él estaba en el marco de la puerta. Bloqueando la salida. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté. Que a tus 30 años no tienes a nadie. No tienes casa. No tienes marido. No tienes nada. Respiré profundo. No voy a hacer esto contigo. ¿Hacer qué?, dijo él acercándose. ¿Escuchar la verdad? La verdad es que has sido un fracaso constante. Igual que tu madre. Sentí el golpe de sus palabras. Pero me mantuve firme. No estoy aquí para discutir. Él rió. Esa risa. Claro que no. Estás aquí porque no sabrías qué hacer sin pedir ayuda. No te pedí ayuda, dije. Siempre la pides, respondió. Hasta cuando no te das cuenta. Siempre fuiste un estorbo. Mis manos empezaron a temblar. El aire se volvió pesado. ¿Por qué me odias tanto?, pregunté con la voz quebrada. Y ahí fue cuando lo dijo. Porque naciste en el peor momento de mi vida. Porque me arruinaste los planes. Porque nunca valiste nada. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró. No con estruendo, sino con un silencio profundo. Como cuando algo que has estado sosteniendo durante años finalmente se cae y ya no hay nada que hacer más que verlo romperse. Te juro, susurré, que algún día te vas a arrepentir de todo este daño. Él se acercó tanto que pude ver las venas en su cuello. Yo no me arrepiento. Yo digo la verdad. Y la verdad es que si no hubieras nacido, mi vida habría sido mejor. Lo miré. Y por primera vez en mi vida, no sentí dolor. Sentí claridad. Una claridad fría y cortante. Ya está, pensé. Ya no hay nada más que rescatar. Me di vuelta para irme. Y fue entonces cuando lo vi. En el piso. Su billetera. Debió habérsele caído del pantalón cuando se acercó. Estaba abierta. Y de uno de sus compartimentos sobresalía un papel amarillento. Algo viejo. Algo escondido. Me agaché y la recogí. Déjala, gritó mi padre. Pero su voz tembló. Y ese temblor me dijo todo lo que necesitaba saber.
Había algo ahí. Algo importante. Algo que él no quería que viera. Abrí la billetera completamente. Saqué el papel. Era una carta. Vieja. Doblada tantas veces que las líneas estaban desgastadas. Y en la parte superior, con letra temblorosa pero clara, decía: para Patricia. De tu madre. Que leas cuando él te haga sentir que no vales. Mi corazón dejó de latir. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Desdoblé la carta. Y leí. Si estás leyendo esto, significa que él volvió a lastimarte. Mijita, necesitas saber algo. Lo que te dice no es verdad. Tú vales. Tú importas. Tú eres lo único bueno que dejé en este mundo. No dejes que te convenza de lo contrario. Él no sabe amar. No supo amarme a mí. Y no sabrá amarte a ti. Pero no es tu culpa. Escucha bien. No es tu culpa. Él carga un secreto que lo destruyó hace años. Y tú siempre vas a ser el recordatorio de ese secreto. Por eso te trata así. No porque tú no valgas, sino porque él no puede enfrentar lo que hizo. Las lágrimas comenzaron a caer. Mi visión se nubló. Seguí leyendo. Hay cosas que no puedo decirte en esta carta. Cosas que tendrás que descubrir por ti misma. Pero quiero que sepas esto. Yo te amé desde el momento en que supe que venías. Te amé con cada fibra de mi ser. Y me fui no porque no te quisiera. Me fui porque quedarme significaba destruirte. Tu padre me amenazó. Dijo que si me quedaba, haría tu vida imposible. Y yo le creí. Porque ya lo había hecho antes. Con alguien más. La carta terminaba con una línea que me partió en dos. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte. Te amo. Siempre. Mamá. Levanté la mirada. Mi padre estaba pálido. Temblando. Me arrancó la carta de las manos. Basta, gritó. Pero ya era tarde. Yo ya había leído suficiente. ¿Qué secreto?, pregunté. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿De qué habla? Él retrocedió. No. No hables de eso. ¿De qué, papá? ¿Qué hiciste? Sus ojos se llenaron de pánico. De un miedo tan profundo que nunca le había visto. No sabes lo que dices, susurró. Entonces dímelo tú, grité. Dime qué secreto cargas. Dime por qué mi madre se fue. Dime por qué toda mi vida me has hecho sentir que no valgo nada. Y entonces escuchamos la voz. Pequeña. Temblorosa. Llena de lágrimas. Tío, ¿por qué dices que mi tía no vale nada? Giré. Valeria estaba en el umbral de la puerta. Con sus ojos enormes llenos de confusión y dolor. Había escuchado todo. Mi corazón se hizo pedazos. Mi padre se quedó paralizado. Valeria dio un paso adelante. La abuela decía que tía Patty era la que más se parecía a ella. Que era la más buena. La que tenía más luz. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Valeria caminó hacia mí. Tomó mi mano con su manita pequeña. Yo te escuché llorar, dijo. Y no me gustó. No te creo cuando dices que no vales. Mi padre se dejó caer en una silla. Se cubrió el rostro con las manos. No, susurró. No entiendes. Entonces explícale, grité. Explícale por qué tratas a tu hija como si fuera basura. Explícale por qué mi madre se fue. Explícale qué secreto cargas que es tan terrible que prefieres destruirme a mí antes que enfrentarlo. Él levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de un terror que helaba la sangre. Tu madre, su voz se quebró, se fue porque descubrió algo. Algo que yo hice. Algo que tú no puedes saber. Valeria apretó mi mano. Yo di un paso hacia él. Dime la verdad, exigí. Él abrió la boca. Pero antes de que pudiera hablar, los golpes resonaron. 3 golpes secos en la puerta principal. Fuertes.
insistentes. Como si alguien quisiera derribarla. Valeria gritó y se escondió detrás de mí. Mi padre se puso de pie de un salto. Sus ojos se abrieron con terror absoluto. No, susurró. No puede ser. No después de tantos años. Los golpes sonaron otra vez. Más fuertes. La pared azul petróleo vibró. Los cuadros temblaron. Mi padre empezó a retroceder. Ella no puede estar aquí, murmuró. Ella no puede volver. Mi piel se erizó. ¿Quién? Pregunté. ¿Quién no puede estar aquí? Mi padre negó con la cabeza. No abras esa puerta. Por favor. No la abras. Pero los golpes continuaron. Y entonces la voz. Una voz de mujer. Fuerte. Llena de una determinación que cortaba el aire. Ábreme. No vine por ti. Vine por lo que es mío. Mi padre cayó de rodillas. Sus manos temblaban tanto que parecían las de un anciano. No, gimió. No así. No ahora. Tomé a Valeria de la mano. Caminamos hacia la puerta. Mi padre gritó. No. No la abras. Pero ya había puesto mi mano en la manija. La giré. La puerta se abrió. Y lo que vi del otro lado hizo que mi mundo se detuviera por completo. Era una mujer. De unos 50 y tantos años. Cabello oscuro con mechones grises. Ojos que alguna vez fueron hermosos pero ahora estaban marcados por años de dolor. Llevaba un vestido sencillo. Un rebozo sobre los hombros. Y en sus manos sostenía una fotografía. Me miró directo a los ojos. Y sonrió. Una sonrisa triste. Llena de reconocimiento. Patricia, dijo mi nombre como si lo hubiera estado guardando en su boca durante años. Has crecido tanto. Mi garganta se cerró. ¿Quién es usted? Pregunté con voz apenas audible. La mujer me miró con ternura. Soy Rocío, dijo. La hermana de tu madre. Tu tía. El mundo giró. Rocío. El nombre que mi padre había gritado esa noche. El nombre que mi madre había mencionado en su llanto. Rocío entró a la casa sin pedir permiso. Caminó con pasos firmes hacia donde mi padre seguía de rodillas. Se paró frente a él. Y habló con una voz que temblaba de rabia contenida. 30 años, dijo. 30 años esperando este momento. Mi padre levantó la mirada. Rocío, por favor. No, ella levantó la mano. No me llames así. No después de lo que hiciste. Miró hacia mí. Patricia merece saber la verdad. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué verdad? Pregunté. Rocío me miró con ojos llenos de lágrimas. Tu madre y yo éramos inseparables, comenzó. Ella se casó con tu padre cuando tenía apenas 20 años. Estaba enamorada. Ciega. No vio las señales. No vio la frialdad. No vio la crueldad. Para cuando se dio cuenta, ya estabas en camino. Y ella decidió quedarse. Por ti. Porque te amaba. Pero tu padre, Rocío giró hacia él con desprecio, tu padre tenía un secreto. Un secreto que tu madre descubrió por accidente. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué secreto? Rocío suspiró. Tu padre, antes de casarse con tu madre, tuvo una relación conmigo. El aire salió de mis pulmones. ¿Qué? Rocío asintió. Éramos novios. Durante 2 años. Yo estaba perdidamente enamorada de él. Planeábamos casarnos. Pero entonces conoció a tu madre. Y ella era hermosa. Dulce. Todo lo que él quería mostrar al mundo. Así que me dejó. Sin explicación. Sin despedida. Simplemente desapareció. Y 3 meses después se casó con tu madre. Mis rodillas temblaron. Mi padre seguía en el piso. Sin decir palabra. Rocío continuó. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después.
Un año después de su boda, yo descubrí que estaba embarazada. De él. El mundo se detuvo. Valeria apretó mi mano. Rocío tenía lágrimas en los ojos. Fui a buscarlo, dijo. Le dije la verdad. Le supliqué que me ayudara. Que reconociera al bebé. Que al menos me diera algo para sobrevivir. Pero ella miró a mi padre con odio, él me amenazó. Dijo que si alguna vez decía algo, destruiría a mi hermana. Destruiría su vida. La haría sufrir. Y yo le creí. Porque vi en sus ojos que era capaz. Así que me fui. Lejos. Tuve al bebé sola. Lo crié sola. Y nunca dije nada. Hasta que tu madre lo descubrió. ¿Cómo?, pregunté con voz quebrada. Rocío sonrió con tristeza. Por accidente. Un día me vio en el mercado. Con mi hijo. Y él se parecía tanto a tu padre que era imposible negarlo. Tu madre ató cabos. Me buscó. Y yo le conté todo. Se destruyó, dijo Rocío. Se sintió traicionada. No solo por él. Sino por mí. Por haberle ocultado la verdad. Lo confrontó. Y él, como siempre, reaccionó con amenazas. Le dijo que si se iba, haría tu vida imposible. Que te convertiría en el blanco de toda su rabia. Y tu madre, para protegerte, se fue. Pero te dejó esa carta. Para que algún día supieras. Para que algún día pudieras enfrentarlo. Miré a mi padre. Seguía en el piso. Destruido. ¿Es verdad?, pregunté. Él no respondió. Es verdad. Grité. Él asintió apenas. Sí, susurró. Es verdad. Sentí que mi cuerpo se partía en dos. Todo. Todo mi vida. Todas las humillaciones. Todos los insultos. Todo el dolor. Era porque él no podía enfrentar su propia culpa. Porque yo era el recordatorio viviente de su error. De su cobardía. De su crueldad. No porque yo no valiera. Sino porque él no tenía el valor de aceptar lo que había hecho. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Valeria me abrazó. Rocío se acercó a mí. Puso una mano en mi hombro. No es tu culpa, dijo. Nunca lo fue. Miré a mi padre. Patético. Roto. Y por primera vez en mi vida, no sentí rabia. Sentí lástima. Porque él había vivido 30 años destruyendo a la gente a su alrededor para no enfrentar su propia verdad. Y ahora, finalmente, esa verdad lo había alcanzado. Me arrodillé frente a él. Lo miré a los ojos. Durante 30 años, dije con voz firme, cargué con el peso de tu rechazo. Cargué con la creencia de que yo no valía nada. Pero hoy entiendo. El problema nunca fui yo. Fuiste tú. Y aunque no puedo cambiar el pasado, sí puedo cambiar el futuro. Me voy. Y no voy a regresar. Porque me lo debo a mí misma. Y se lo debo a mi madre. Me puse de pie. Rocío me extendió la fotografía que traía en las manos. Es de tu madre, dijo. La última foto que se tomó conmigo. Antes de irse. Quiero que la tengas. La tomé con manos temblorosas. Era mi madre. Joven. Hermosa. Sonriendo con una tristeza que ahora entendía. La guardé en mi bolso. Gracias, le dije a Rocío. Por venir. Por decirme la verdad. Ella me abrazó. Fuerte. Como si quisiera devolverme todos los abrazos que mi madre no pudo darme. Tu madre te amó, susurró en mi oído. Nunca lo dudes. Yo asentí. Lo sé, dije. Ahora lo sé. Tomé a Valeria de la mano. Caminamos hacia la puerta. Mi padre no se movió. No dijo nada. Solo se quedó ahí. En el piso. Rodeado por las ruinas de su propia creación. Salimos de esa casa. La puerta se cerró detrás de nosotras con un sonido final. El sol estaba bajando.
La ciudad se teñía de naranja y rosa. Valeria me miró. Tía, ¿estás bien? Le sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa era real. Sí, mi amor. Estoy bien. Mejor que bien. Estoy libre. Ella me abrazó. Y caminamos juntas hacia el carro. Hacia una vida nueva. Hacia un futuro donde yo finalmente sabía mi valor. Los días siguientes fueron extraños. Como despertar de un sueño muy largo. Rocío y yo empezamos a construir una relación. Me contó más sobre mi madre. Sobre su risa. Sobre sus sueños. Sobre el dolor que cargó por no poder llevarme con ella. Me presentó a mi primo. El hijo que tuvo con mi padre. Un hombre de 32 años llamado Javier. Al principio fue incómodo. Pero Javier era amable. Y tan víctima de mi padre como yo. Nos hicimos amigos. Familia. Lo que debimos haber sido desde el principio. Mi hermana Andrea se enteró de todo. Se sintió devastada. Por mí. Por nuestra familia rota. Pero también sintió alivio. Porque finalmente todo tenía sentido. Las diferencias en cómo mi padre nos trataba. La frialdad hacia mí. El amor hacia ella. No era porque yo fuera defectuosa. Era porque ella no era el recordatorio de su culpa. Hablamos. Lloramos. Sanamos. Y decidimos que íbamos a romper el ciclo. Que nuestras hijas crecerían sabiendo que valen. Que son amadas. Que no tienen que ganarse nada. Porque simplemente existir es suficiente. Mi padre intentó contactarme. Llamadas. Mensajes. Cartas. Todas decían lo mismo. Perdón. Lo siento. No sabía cómo ser mejor. No las respondí. No porque lo odiara. Sino porque no le debía nada. Ni mi tiempo. Ni mi perdón. Ni mi presencia. Él tenía que vivir con sus decisiones. Y yo tenía que vivir con las mías. Y mi decisión era vivir. Realmente vivir. Sin el peso de su rechazo. Sin la sombra de su crueldad. Sin la creencia de que yo no valía. Busqué a mi madre. Con la ayuda de Rocío. Tardamos meses. Pero la encontramos. Vivía en Oaxaca. En un pueblo pequeño cerca de la costa. Trabajaba en un taller de textiles. Vivía sola. Cuando llegué a su puerta, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Toqué. Ella abrió. Y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, susurró. Mi niña. Nos abrazamos. Y lloramos. Lloramos por todos los años perdidos. Por todas las palabras no dichas. Por todo el amor que no pudimos compartir. Pero también lloramos de alivio. Porque finalmente, después de 22 años, estábamos juntas otra vez. Mi madre me contó su historia. Cómo se había ido a Oaxaca porque era lo más lejos que pudo llegar. Cómo había trabajado en lo que fuera para sobrevivir. Cómo cada noche rezaba por mí. Cómo cada año en mi cumpleaños encendía una vela y pedía que yo estuviera bien. Que fuera feliz. Que supiera que era amada. Y yo le conté la mía. El dolor. La soledad. El rechazo. Pero también la fuerza. La resiliencia. La certeza de que, a pesar de todo, yo había sobrevivido. Y no solo sobrevivido. Había florecido. Hoy, 2 años después de ese día, mi vida es diferente. No perfecta. Pero auténtica. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Roma. Trabajo como diseñadora independiente. Tengo amigos que me aman por quien soy. Visito a mi madre cada mes. Pasamos fines de semana cocinando juntas. Hablando. Riendo. Recuperando el tiempo perdido. Rocío y Javier son parte de mi vida. Mi hermana Andrea y yo estamos más cerca que nunca. Y Valeria, mi sobrina, se está convirtiendo en una mujer fuerte que sabe su valor.
Porque yo me aseguré de decírselo. Todos los días. Tú vales. Tú importas. Tú eres suficiente. La carta de mi madre, la que encontré en la billetera de mi padre, la tengo enmarcada. En mi habitación. Donde puedo verla todos los días. Es mi recordatorio. De que el amor existe. De que la verdad libera. De que vale la pena pelear por nosotros mismos. Mi padre sigue viviendo en esa casa de paredes azul petróleo. Solo. Andrea lo visita de vez en cuando. Por obligación más que por amor. Yo no. No porque no pueda perdonar. Sino porque he aprendido que perdonar no significa olvidar. Y que protegerme a mí misma es más importante que darle paz a él. A veces pienso en ese día. En los golpes en la puerta. En el rostro de Rocío. En las palabras de mi padre. Tú no vales nada. Y sonrío. Porque ahora sé que esas palabras nunca fueron verdad. Fueron su miedo hablando. Su culpa. Su cobardía. Yo siempre valí. Siempre fui digna. Siempre fui suficiente. Solo necesitaba que alguien me lo dijera. Y al final, esa alguien fui yo misma. Aprendí a verme con amor. A tratarme con bondad. A creer en mi propio valor. Y esa es la lección más importante. Que nadie puede darnos lo que no nos damos a nosotros mismos. Ni siquiera nuestros padres. La billetera de mi padre, con su compartimento secreto, guardó durante años la verdad. Pero también guardó la llave de mi liberación. Porque encontrar esa carta fue el inicio del fin. El fin de creer las mentiras. El fin de cargar culpas que no eran mías. El fin de vivir en las sombras de los errores de otros. Y el inicio de mi verdadera vida. Una vida donde yo soy la protagonista. Donde mi voz importa. Donde mis sueños son válidos. Donde yo, simplemente yo, soy suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal Historias para distraerte. Aquí compartimos nuevas historias cada día. Historias de vida, de dolor, de verdad y de sanación. Historias que nos recuerdan que todos cargamos heridas. Pero que también todos tenemos la capacidad de sanar. De perdonarnos. De liberarnos. Y de vivir, finalmente, con la certeza de que valemos. Porque todos, sin excepción, valemos. Y nunca, nunca, deberíamos olvidarlo.